La inseguridad y sobre todo reponerse de la pandemia, dos de los retos que tienen los puertos turísticos. Y vamos a la mesa de análisis con José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, así como Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante. Faustino Suárez, bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias, estoy a la orden. José Ignacio también, bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. De entrada, pues preguntarles, ya revisamos la información y los retos más importantes para los puertos turísticos serían la seguridad, es decir, que se gocen de todas las garantías para los visitantes, para los turistas, y el otro, reponerse de la pandemia. Faustino, ¿consideras que estos son los dos retos más importantes y sobre todo los administradores y las autoridades están dando los pasos correctos? Bueno, indudablemente de los actos que propiciaron precisamente la baja en el turismo a México, sobre todo en Quintana Roo, que es el puerto número 1 de México y que ocupa a nivel internacional uno de los primeros lugares, con la llegada de pues, más de 1,000 cruceros. Hoy en día estamos viendo que esta actividad pues se está reponiendo paulatinamente. Estamos en una temporada alta, sin embargo están llegando entre 3 y 4 cruceros, lo cual estamos hablando de una parte intermedia, pero bueno, ahí vamos paso a paso. Pero el otro tema, indudablemente, que se ha generalizado en México, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, pues ha sido la delincuencia en los puertos de Mazatlán, en Puerto Vallarta, en la zona del Caribe. Hoy precisamente tuvimos un conato. Presumiblemente fueron balazos en el aeropuerto. La autoridad está diciendo que es otra cosa, que fue un equipo que tronó, pero lo cierto es que ya la gente está muy espantada. El cobro de piso a los prestadores de servicio y pues obviamente las alertas que lanzan periódicamente las autoridades de otros países precisamente para salvaguardar la integridad de sus conciudadanos. Pero bueno, indudablemente el tema de la pandemia, pues ya lo estamos dejando atrás. Estamos hablando de la post-pandemia, lo cual en todos los países del mundo se está propiciando, está generando nuevamente el turismo. En México no es la excepción. Obviamente sabemos que uno de los ingresos principales en México pues es el turismo. Y bueno, este tema de la inseguridad se ha generalizado, como lo comenté, los actos que existen en Puerto Vallarta, en Mazatlán, por el estado de Sinaloa, y bueno, pues esto hace que pues la gente le piense dos veces al utilizar un crucero, a hacer un paseo de turismo náutico o incluso el uso de los ferries. También tuvimos desafortunadamente un conato de incendio o un incendio en un ferry allá en La Paz, por cerca de Pichilingue, y bueno, esas situaciones, bueno, la gente pues no lo entiende, ¿no? Son cosas que suceden, pero es lo que te puedo comentar. Claro, gracias Faustino. José Ignacio, ¿coincides? Y sobre todo saber desde tu punto de vista, ¿está respondiendo la autoridad en estos temas de inseguridad y de ese clima de pues no tener las garantías para visitar un lugar, un puerto turístico? Sin duda, ese es el primer flagelo que afecta a la industria turística, que aquí cabe recalcar que el sector turístico representa en cifras de 2019 el 8.5% del PIB, y esto considerando por supuesto toda la industria que está alrededor. Y Faustino pues ya acaba de precisar muy bien todo lo que implica en materia de inseguridad, más allá de lo que el empresario ha invertido. En el laboratorio hicimos un análisis al respecto y encontramos que, por ejemplo, de un cuarto de hotel, que supongamos la noche cueste en estos puntos turísticos 5,000 pesos, ahí el empresario ya está imputando el derecho de piso que le cobra el crimen organizado al respecto. Entonces, sí es muy importante aquí que la autoridad dé resultados muy importantes
para precisamente no perder este atractivo turístico que le ha costado mucho a México desarrollar, y que de cara a la post-pandemia se pueda pues recobrar pronto la seguridad para que los turistas nacionales e internacionales pues por supuesto puedan gozar de los paradisíacos lugares que México tiene, y lo más importante, crear empleos, recobrar la inversión, por supuesto, recobrar la seguridad, que es lo más importante. Claro. José Ignacio, qué grave es lo que nos estás comentando, porque bueno, pues hacemos alguna reservación, algún destino turístico, vemos sí los costos, pero nos dices que ya estaría incluido el tema de la delincuencia. Faustino Suárez, ¿qué es lo que está haciendo bien la autoridad, o sí podríamos decir que está prácticamente abandonando este sector, y en qué color del semáforo estamos, si estamos ya en el rojo o todavía estamos en alerta, sobre todo porque tenemos varios puntos turísticos del país que están relacionados con los puertos? Bueno, creo que tristemente hoy tenemos un conflicto bélico internacional que genera un número menor de muertos a comparación de México. Tan solo tenemos ahorita el asesinato de 20 personas en un palenque. Esa situación, pues ahora sí es de pensarse. Vemos que día a día este anuncio es como cotidiano, ya nos estamos acostumbrando malamente, pero lo cierto es que la autoridad no está haciendo su papel. Desafortunadamente ellos tienen otras obligaciones, otros ejercicios que están fuera de su contexto, por los cuales están creando una Armada de México, un ejército mexicano, y bueno, al tomar condiciones o actividades propias de un civil, pues obviamente se ha generado este tipo de situaciones, porque o atienden una cosa o atienden otra. Yo creo que la autoridad no está haciendo lo suficiente. El hecho de que se diga que se va a mandar a investigar cuáles fueron los sucesos o cómo sucedieron, creo que no es por ahí el tema. Lo que tenemos que combatir es precisamente esta situación, pero de raíz, es dando mejores escuelas, mejores espacios para los jóvenes, alejarlos de la delincuencia, y sobre todo trabajo. Hoy en día trabajan más los militares, hacen más ejercicios que los civiles, y pues obviamente la gente no tiene recursos para vivir. No quiero decir que sea un pretexto, pero bueno, desafortunadamente uno la ve fácil, o las personas la ven fácil, y pues se van a la delincuencia, otras veces obligados. El cobro de piso en las zonas turísticas pues se ha generalizado desafortunadamente, pero no está haciendo nada la autoridad. Claro. Creo que hoy más que duda se tiene que hacer políticas públicas reales, enfocarse a este tema que es nuestro turismo, el turismo náutico, el turismo de altura, y sobre todo tenemos lugares muy bellos en México, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, como para no aprovechar esta oportunidad. Lugares que mencionas, Faustino, y que en este momento estarían pues amenazados por esta delincuencia. José Ignacio, ¿tú en qué color posicionarías pues esta situación que se tiene en los puertos turísticos, en los sitios turísticos del país con respecto a la inseguridad? Antes se platicaba, sí, de esa convivencia con las organizaciones delictivas, principalmente el tema del narcomenudeo, pero hoy vemos estas balaceras, estos ajustes de cuentas que generan, por supuesto, estas alertas de las cuales ya hablábamos, otros países que sugieren a sus ciudadanos no venir a México. ¿En qué color del semáforo estamos? Mira, yo creo que aquí habría que hablar de lugares muy en particular para no generalizar toda el país que tiene estos muy importantes puertas de entrada, ¿no? Sí. Yo diría que, por ejemplo, paradójicamente, y esto es algo fatal, de lo que tenemos en Cancún, yo lo pondría más en rojo de lo que puede hacer la luz ámbar, ¿no? Cancún sí, o sea, es sin duda un lugar muy importante para el turismo, pero también se ha convertido en un centro de drogas, ¿no?
Sí. Vimos ahí la cuestión de estos dos canadienses que eran buscados en su país y aquí en México ingresaron como si nada, ¿no? Ya se hacía también notar hace un momento en el reportaje la cuestión de Puerto Vallarta, de hablar de Nuevo Vallarta, ¿no? Sí. Todo este corredor turístico que tenemos entre Jalisco y Colima, donde tiene mucha participación también el crimen organizado. Entonces, aquí es donde la seguridad debe imperar y sin duda la Secretaría Federal de Seguridad pues debe arrojar importantes resultados. También, por supuesto, los gobiernos estatales y gobiernos municipales tienen que trabajar en ello. Claro, algunos puntos en rojo, que sería el tema de Cancún o de Quintana Roo, otros en otro color, pero finalmente, pues sí en riesgo de tener mayores afectaciones por la inseguridad. Y ahora quisiera hablar del tema de las inversiones, de la infraestructura, del tema logístico, por supuesto refiriéndonos a los puertos turísticos. Faustino, en este momento, ¿cómo estamos? ¿Se están haciendo las inversiones adecuadas? ¿Se han dejado de hacer? ¿Qué podemos esperar de este sector que por supuesto genera un gran impulso para el país? Bueno, en la parte turística no tengo datos reales que yo te pueda dar, pero sin embargo creo que se piensa desarrollar ciertos sectores como en Mazatlán, que se quiere ampliar el puerto, los muelles, salvo que ya ha habido algunos estudios en lo cual señala que los muelles existentes para darle entrada a barcos de mayor calado o mayor eslora, pues no están en las mejores condiciones. La obra tendría que ser muy fuerte al hacer un dragado de la zona. Obviamente debilitaría los pilotes de los muelles y ese estudio ya se había hecho. Sin embargo, se insiste. Entonces, la obra que se piensa hacer pues es costosa, se tiene que hacer con mucho detenimiento. El proceso de una embarcación que anunció recientemente el presidente de la República, o embarcaciones que saldrían de ahí de Nayarit hacia las Islas Marías, bueno, pues eso es algo atractivo, habría que ver las instalaciones cómo están en Islas Marías, pero la seguridad cómo está en Nayarit para que los turistas quieran salir. Ahora, ¿cuáles son las instalaciones que tienen? No lo sé, habría que ver cuál es la intención, cómo lo quieren hacer, si nada más va a ser el turismo náutico local o lo quieren hacer a nivel internacional. Lo cierto es que el desarrollo turístico en México se está desaprovechando, creo yo. Creo que es importante apostar más a la inversión. Recordemos que en los puertos las inversiones son privadas, de 10 pesos que, vamos a ponerlo en pesos, pero en realidad son dólares. Cada 10 pesos que se invierten ahí, 7 es de la iniciativa privada y 3 del gobierno federal. Sin embargo, con esta situación de los controles que se tienen por parte de los militares, en este caso de la Armada de México, pues obviamente eso va inhibiendo la inversión. Los puertos que son importantes en México pues están estancados precisamente primero porque las inversiones no son las correctas. Tenemos el caso de Salina Cruz, por ejemplo, se están haciendo unas escolleras que desde hace 3 años se están realizando, y estas escolleras llevan un avance de 80 metros aproximadamente de un tramo de 1,600. Sin embargo, el presupuesto que se tiene destinado para esas escolleras pues ya se lo acabaron, ¿no? Los problemas son locales. Entonces, el desarrollo general de los puertos en México, tanto para el comercio como para el turismo, creo que se ha quedado muy atrás. Creo que necesitamos más inversión, que sobre todo la gente vea que este es un medio para desarrollar, generar empleos. El gobierno tiene que estar muy fijo en eso, obviamente compartiendo algo que es el flagelo importante, que es la delincuencia. Claro, importante lo que destacas, porque detrás de cada anuncio pues debe haber una planeación, debe haber datos
que evidentemente sustenten ese proyecto, por ejemplo, el caso de el recorrido a las Islas Marías. Bueno, pues a ver si hay infraestructura, si es que se tiene, y a quién se le puede ofrecer, al turismo local o al turismo internacional. José Ignacio Martínez Cortés, tu punto de vista en este tema, el desarrollo de los puertos, si hay un rezago o si hay algo que esté haciendo bien el gobierno y los inversionistas. No, realmente con relación a otros sitios internacionales, desde hace 10 años no tenemos una inversión continua en estos puertos, ¿no? Aquí es muy importante destacar lo referente a las marinas turísticas, que pues en términos de aduaneros pues resulta una entrada muy importante para recibir a principalmente turistas internacionales. Entonces no tenemos un desarrollo en cuanto a infraestructura adecuado para impulsar este muy importante sector del turismo, que sin duda deja fuertes derramas económicas a el país, tomando en consideración el tipo de cambio, que por lo regular siempre el pago es en dólares. Entonces, aquí sin duda debemos tener presente que son varias dependencias las que deben impulsar esta inversión, por supuesto, comenzando por comunicaciones y transportes. Ahora se le denomina o se le agrega la parte de infraestructura. Sí. Pues eso, tiene que hacer uso de este nuevo nombre de la Secretaría. También está la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, y algo muy importante también referente a la Secretaría de Cultura. Claro. También hay que hacer a los secretarios de desarrollo económico, que algunos agregan la parte turística, en general diría a desarrollo económico y turismo, para precisamente brindar nueva infraestructura acompañada de este blindaje de seguridad. Esto también de cara a la inversión que deben hacer el servicio que ofrecen en áreas, precisamente para atraer más turismo con valor agregado. Claro. Bueno, pues importante, y les agradezco muchísimo los comentarios, las apreciaciones y el análisis. Platicamos esta tarde con Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante. Faustino, muchas gracias. Para servirte. Y José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Gracias, José. Muchas gracias, Ale, por la invitación.